¿Te gustaría tener una vida de abundancia para poder vivir con comodidad y sin estrés por el dinero? Seguramente has estado intentando muchas cosas, como meditar, visualizar, afirmaciones, etc. Pero sientes que hay algo que te bloquea. En este video voy a hablar sobre un bloqueo del que nadie habla, que puede ser la pieza que te falta para obtener la vida que deseas. Y voy a revelar este secreto con una historia de la vida real que le sucedió al maestro Wayne Dyer. Wayne Dyer fue un hombre muy rico, pero lo que mucha gente no sabe es que su infancia comenzó en la más extrema escasez. Cuando Wayne tenía 5 años, su padre, que era alcohólico y abusivo, les abandonó. Su madre no tenía los medios para mantener a sus 3 hijos y con mucho dolor tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles que una madre pueda tomar. Tuvo que entregar a sus 3 hijos a un orfanato. Y peor aún, los 3 hermanos terminaron en orfanatos por separado. Por lo que Wayne no solo fue separado de su madre, sino también de sus hermanos. Todos sabemos que nuestra crianza tiene un gran efecto en nuestra mentalidad y nuestra relación con el dinero. Si crecemos en un ambiente de pobreza, esta programación nos va a afectar y si no la cambiamos, podríamos vivir en escasez el resto de nuestras vidas. Imagínense ustedes la programación que Wayne tenía sobre el dinero, después de ver que a temprana edad tuvo que sufrir todo ese dolor porque su mamá no tenía dinero para mantenerlos. Sin embargo, en el orfanatorio algo interesante sucedió. Wayne comenzó a desarrollar un extraño positivismo. Comenzó a buscar el lado bueno de las cosas y de todo lo que le pasaba. Al punto que cuando las monjas del orfanatorio recibían un nuevo niño, que obviamente llegaba todo deprimido y desesperado de ver cómo era separado de sus seres queridos para quedarse a vivir en un sitio lleno de gente que no conocían, las monjas llamaban a Wayne porque él les recibía y les empezaba a mostrar todos los beneficios de estar en este lugar. Les enseñaba el lugar a los niños y les decía cosas como: mira, aquí no tenemos padres que nos regañen. Y les seguía vendiendo sus argumentos hasta que los calmaba. A esa edad se empezó a convertir en una especie de psicólogo por instinto. Años después su madre pudo mejorar su situación y logró volver a reunir a sus hermanos. Wayne logró superar muchas de las adversidades de su dura infancia y logró obtener un doctorado en psicología. Pero sus problemas y la escasez le seguían persiguiendo. Él había conseguido el trabajo soñado de todo psicólogo en Estados Unidos, como profesor de psicología. Pero Wayne decidió dar un salto al vacío. Decidió dejar su trabajo por ir en búsqueda de un sueño, convertirse en un renombrado escritor. Pero en cambio, empezó a encontrarse con el fracaso, ya que nadie quería publicar sus trabajos. Esta situación generó problemas financieros para él y su familia. A pesar de ser psicólogo, Wayne estaba en un constante estado de irritación. Sus emociones eran totalmente reactivas. Si al manejar alguien se le atravesaba, él reaccionaba con ira. Además, al menor incidente en su casa, Wayne terminaba reaccionando mal, regañando a su hijo o teniendo discusiones que le causaban sufrimientos a su esposa. Tal vez ustedes hayan escuchado de este tipo de situaciones cuando alguien es alcohólico, que cuando toman ofenden a las personas y al día siguiente están arrepentidos de lo que hicieron, pero luego lo vuelven a hacer una y otra vez. Eso lo hacía Wayne. Le pedía disculpas a su hijo y a su esposa, pero luego volvía a tener esas reacciones que ya cansaban a su familia. En esos casos una disculpa no es suficiente. Lo que es necesario es cambiar de una vez por todas. Con todo su conocimiento de psicología, Wayne no podía cambiar sus propias emociones negativas y reactivas. Entonces Wayne hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Tomó la decisión de ir a buscar a su padre, al hombre que les abandonó y les causó tanto daño y al que nunca había vuelto a ver. Investigando, le mencionaron el nombre de un pueblo donde su padre había estado por última vez. Como su padre era alcohólico, empezó a preguntar en todos los bares del pueblo. Hasta que en un bar, la bartender le dijo: sí, yo sé quién es. Él tuvo una relación con esta mujer. Puedes ir a hablar con ella. Wayne la fue a ver y ella le contó que su padre no era un buen hombre. Era un alcohólico que la había maltratado y hasta le había quitado todo su dinero. Que se la pasaba en los bares buscando pleitos y que por muchos años ella dejó de saber de él. Pero le comentó que sí sabía de un sitio donde él había estado viviendo. Al presentarse al sitio como su hijo, el dueño de la propiedad lo llevó al sitio donde su padre dormía. Y el sitio era un desastre. Era como una cabaña abandonada totalmente sucia.
Había botellas de licor vacías por todo el sitio. No tenía muebles, solo cobijas muy feas y un sitio deprimente donde su padre dormía. No tenía ni cama ni colchón, dormía en el piso. Allí mismo, Wayne se entera que su padre había fallecido de cirrosis hepática 8 años atrás. Antes de irse, decide ir al sitio donde su padre había sido enterrado. Wayne fue a su tumba y allí empieza a descargarse, a expresarle toda la rabia y resentimiento que sentía por su padre, a hablarle sobre todas las situaciones de sufrimiento que él le causó a su madre, a sus hermanos y a él mismo. Fue una experiencia muy emocional y al terminar esa descarga de sentimientos, Wayne decidió retirarse del lugar. Al llegar a su auto, tomó una decisión y volvió a la tumba de su padre y decidió perdonarlo por todo lo que le había hecho. Y le dijo: de ahora en adelante solo te envío amor. Después de ese evento, Wayne explica que empezó a vivir como si se hubiera quitado un gran peso encima. Dejó de tener sus comportamientos reactivos y poco a poco se convirtió en ese hombre que hemos visto, que transmitía una gran paz en todas sus charlas. Inmediatamente, al volver con su familia, recibió la inspiración de escribir un nuevo libro. Eso es lo que yo llamo conectarse al Wi-Fi. Así como bajamos archivos a nuestra computadora, también bajamos información de la fuente infinita en forma de inspiración. Ese libro que escribió fue Tus zonas erógenas, que ha sido uno de los más grandes bestsellers de superación personal. Fue el libro que hizo famoso a Wayne y que cambió sus finanzas personales. Ahora te quiero hablar acerca de algunos secretos que esta historia de la vida de Wayne nos revela y que pueden tener un gran impacto en tu vida. Primero que todo, Wayne hablaba de la necesidad del perdón para poder tener una vida plena y abundante. El resentimiento que él sentía hacia su padre era un gran bloqueo que no le permitía abrir el flujo de abundancia en su vida. Pero poca gente habla de esto. Seguramente has escuchado que para atraer abundancia o lo que deseas, tienes que vibrar en una alta frecuencia. Pero ¿cómo puedes vibrar en una alta frecuencia si cargas todo ese resentimiento de ti y tienes comportamientos reactivos? Esa reactividad de Wayne venía de todo el rencor acumulado que tenía hacia su padre. Y aquí aplica su famosa frase: si exprimes una naranja, solo puede salir jugo de naranja de ella, porque es lo que lleva adentro. Cuando a ti te exprimen, te presionan, te incitan, te provocan, ¿qué es lo que sale? En el caso de Wayne era rabia, la rabia que llevaba por dentro hacia su padre, y por eso reaccionaba de esa manera, incluso contra sus seres queridos. Tenemos que estar muy pendientes de nuestras reacciones, y las personas que están en el camino espiritual son las que más cuidado tienen que tener, porque el ego utiliza lo que Connie Méndez llamaba el orgullo espiritual. Ah, no, ya yo eso lo trabajé. Yo no tengo nada que perdonar. Yo estoy limpio, he perdonado a todo el mundo. Mucho cuidado, porque esa es la trampa del ego. Esconderte lo que tienes que trabajar, porque si te convence de que tú ya estás en otro nivel y que ya hiciste el trabajo, nunca vas a seguir mirando dentro de ti. No vas a seguir buscando qué más tienes que trabajar o perdonar. Esa es la victoria máxima del ego. Hacerte creer que ya hiciste todo el trabajo. Ahora bien, podemos perdonar y cómo saber si lo hemos logrado. Hubo alguien muy listo hace unos 2000 años que nos dijo que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, porque puede que el primer intento no lo logremos del todo. Es un proceso en el que tenemos que seguir trabajando hasta lograrlo. Pero mucho cuidado con esto. Perdonar no significa que si estuviste en una relación abusiva,
vas a volver con esa persona. O si un socio de negocios te robó tu dinero, vas a volver a hacer negocios con esa persona. Ni tampoco perdonar implica que tienes que comunicárselo a la otra persona y decirle te perdono. Hay casos donde eso puede ser posible y hasta conveniente. Hay otros casos en los que no. Lo importante es que entiendas que el perdón es para ti, para liberarte de esa carga. Porque si estás tratando de salir adelante en la vida y cargas remordimiento, es como estar bajo el agua atado a un yunque. Tú tienes todo lo que necesitas para salir a flote, pero tienes que dejar ir ese peso, porque te ata y no te deja volar. Tampoco el perdón es olvidar, borrar las memorias de tu mente hasta que ya no puedas recordar. Muchas personas hacen eso, suprimen el recuerdo, pero siguen con el remordimiento por dentro, actuando como un veneno que les hace daño, a veces sin que se den cuenta. No sé quién dijo esto, pero el perdón es poder volver a revisitar los eventos que te dolieron y regresar ileso emocionalmente. El primer indicador de que hemos perdonado es cuando podemos volver mentalmente a la experiencia y no nos produce ninguna emoción al revivirla. Es decir, permanecemos neutros. Pero hay un nivel de perdón que es al que queremos llegar. Es cuando podemos sentir gratitud por lo que nos pasó. Y esto puede ser muy difícil de digerir para ti si aún no has perdonado. De hecho, es probable que te estés sintiendo reactivo o reactiva al escuchar lo que acabo de decir. Pero déjame explicarlo en más profundidad porque es muy importante. Buda decía que todas las cosas negativas o dolorosas que nos pasan esconden siempre una bendición, pero es nuestro trabajo encontrarlas. En el caso de Wayne, él llegó a sentir gratitud por todo lo que su padre le había hecho. ¿Por qué? Porque él se dedicó a transformar la vida de millones de personas, enseñándoles a ser autosuficientes, a valerse por sí mismos y a vencer las adversidades de la vida. Y él decía, ¿cómo hubiera podido yo enseñar autosuficiencia si no hubiera terminado en un orfanatorio a los 5 años? Desde el comienzo de su vida, el abandono de su padre le enseñó a valerse por sí mismo, para así poder ayudar a esos millones de personas y terminar siendo la tercera persona más influyente en todo el mundo en cuanto a espiritualidad se refiere. Si su padre hubiera sido el padre ideal, él nunca hubiera llegado a ser. Quién fue. Entonces déjame compartirte un ejemplo personal que me sucedió. Yo solía sentir una gran rabia hacia los políticos de mi país. Cuando los escuchaba hablar, me hervía la sangre y me ponía de muy mal humor y muy reactivo. Porque gracias a ellos, mi país se destruyó. Mucha gente ha sufrido y yo tuve que emigrar, separarme de mi familia y enfrentar muchas dificultades. Tuve que hacer trabajos que odiaba, empezar de nuevo, volver a estudiar, salir de mi zona de confort y mucho más. Pero todas esas adversidades me hicieron una persona más fuerte. Tuve que aprender y desarrollar nuevas habilidades para salir adelante. Y hoy en día disfruto de esa nueva versión de mí mismo que tuve que construir. Gracias a todo eso, hoy tengo una vida extraordinaria que no cambiaría por nada del mundo. Entonces un día entendí que si esos políticos no hubieran hecho todas esas cosas, yo estaría todavía en mi zona de confort. No habría evolucionado, no habría construido esta nueva versión de mí. No tendría una vida extraordinaria. Si acaso, tendría una vida promedio, en el mejor de los casos. Y cuando entendí esto, pude ver la perfección de Dios actuando a través de ellos en todas esas incomodidades. Porque nada nos sucede a nosotros, sino que sucede para nosotros. Hoy en día los veo hablar y no siento absolutamente nada. A veces hasta me dan risa. De verdad, me llamarán loco, pero a veces me hacen reír. No votaría nunca por ellos, pero no tengo ninguna reactividad o emoción negativa hacia ellos. Muchas personas en situaciones similares entran en una mentalidad de víctima y se quedan diciendo, es
es culpa de ellos, culpa de la economía, de mi papá, de mi familia, del gobierno. Le dan todo su poder a algo externo y pierden toda probabilidad de cambiar su realidad. Viven con ese remordimiento que hasta les puede causar una enfermedad. Pero otras personas, en cambio, dicen, esta situación es una mierda, pero voy a tomar cartas en el asunto y voy a cambiar. Voy a sacar lo mejor de mí y terminar usando esta situación dolorosa a mi favor. Y la pregunta que te quiero hacer es esta. ¿Qué beneficios has recibido de esa situación que no has perdonado? ¿Qué bendiciones ocultas te ha dejado que hasta el día de hoy no has considerado? ¿Cómo tu vida es mejor hoy en día gracias a eso que te pasó? Si le vas a dar crédito por todas las cosas malas que te hizo esa persona, lo justo es que también le des crédito por las cosas buenas que resultaron de esos eventos. Hace un año preparamos un documental con la historia de Wayne Dyer, que lo puedes ver aquí. Y si quieres más de sus enseñanzas, aquí te dejo una lista de sus videos. Importante, recuerda unirte al Telegram de la Abundancia. El enlace está en la descripción de este video y nos vemos en el próximo.